Nos gusta mucho encontrar separaciones claras entre las cosas, pero no las hay. En muchas cosas las fronteras son difusas y cambiantes. Las gimnopedias aquí se enmarcan en la música popular o clásica. No lo sé, ¿qué importa? ¿Qué importa? Es decir, ese afán clasificatorio tiene su razón de ser en ciertas actividades humanas, pero siempre te vas a encontrar con que las clasificaciones nunca son perfectas. Existen esas áreas grises. La biología, cuando no me acuerdo quién empezó a hacer las clasificaciones de especies, era muy claro, ¿no? Es un león, es un tigre, es un leopardo, es un oso y esto es un delfín. Pero luego resultó que hay ligres, ¿no? Y hay ligres y hay teones, pues son las mezclas de leones y tigres y a veces son fértiles. Y las divisiones entre especies, siempre hay fronteras grises. Nos gusta mucho encontrar separaciones claras entre las cosas, pero no las hay. En muchas cosas las fronteras son difusas y cambiantes. Es lo que me molesta tanto de quienes hacen sus subgéneros de literatura o de música. La realidad no se corresponde a nuestras ganas de ver las cosas en blanco y negro. Y aquí es rojo y aquí es anaranjado. Y esto del medio, hijo, ¿qué es? Y ahí no es un tono, son chorrocientos tonos entre el rojo que yo llamo rojo y el anaranjado que yo llamo anaranjado. Y hay muchas gradaciones. Y tenemos que aprender a convivir con esas gradaciones también en las definiciones, ¿no? Entonces, si una música es popular o es... ¿A mí qué más me da? A mí me emociona la música. Mira, yo soy un fan de la música medieval y voy a cerrar con esto. Soy muy aficionado a la música medieval. A la música medieval de la segunda mitad del medievo y de la música profana, no la religiosa, porque hay cosas religiosas maravillosas, por supuesto, y no son obra de la religión, sino de los compositores, hay que dejarlo claro. Las grandes catedrales no las hizo Dios, las hicieron grandes arquitectos. Pero soy especialmente fan de un autor llamado Guillermo de Machaut, que fue uno de los grandes compositores del siglo XIII. Una de sus canciones sigue siendo un éxito hoy en día. Se sigue tocando, la Dulce Dama Hermosa, Dulce Dame Jolie, más o menos, perdón, soy desafinado. Entonces, un día estaba yo visitando un pequeño castillo en París, el Château de Vincennes. He estado 3 veces allí. Y bueno, estuvimos viéndolo, era un castillito pequeñito, cuadrangular, y allí vivió tal rey y tal otro rey. Este era su dormitorio con los 4 evangelios. Bla. Cuando llegamos hasta arriba, había una habitación minúscula con un letrero que decía: aquí es donde Guillaume de Machaut le presentaba sus composiciones al rey Fulanes. Pues no sé si Guillaume de Machaut era música popular o era música muy de élite para estarle cantando al rey. Pues yo me emocioné profundamente de estar de pie en el mismo lugar donde había estado el compositor al que admiro tanto del siglo XII o XIII, ¿no? Eso es lo más importante. La ciencia es precisa. Sobre todo las ciencias exactas, por eso se llaman exactas. Lo que no es ciencia exacta no tiene esas características y tenemos que asumirlas como una realidad que no se ajusta a nuestra forma de ver el mundo.